Los miércoles aquí en Tele 13 Noche hablamos de ciencia y esta vez vamos a hablar de los pingüinos que se trasladaron de Ecuador hasta prácticamente el Polo Sur. Gabriel León, doctor en biología molecular, nuestro columnista de los miércoles de ciencias, nos va a contar los detalles de este traslado que además nos habla del cambio climático. ¿Cómo estás, Gabriel? Estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, con este animal, con esta ave que genera tanta curiosidad, tanto ternura también, ¿no? Porque es un paso que se ha relacionado muchas veces incluso con los seres humanos. Es tremendamente interesante este estudio que habla justamente de la historia evolutiva de los pingüinos. Actualmente existen unas 18 especies de pingüinos, todas en el hemisferio sur, pero se supone o se cree que 3/4 de las especies de pingüino que han existido se extinguieron. Y por lo tanto, para tratar de entender el origen evolutivo y la historia evolutiva de esta especie, hay que recurrir también a los fósiles. Es decir, no solo hay que analizar a las especies que hoy están vivas, sino que también, como aparece ahí, recolectar desde los fósiles material genético y eventualmente tratar de armar como el árbol familiar completo de esta especie. Es sumamente interesante porque se estima que los pingüinos aparecieron hace unos 60 millones de años atrás, un poco después de la desaparición de los dinosaurios, y se convirtieron en las únicas aves conocidas que no pueden volar y que pueden bucear. Y por lo tanto ha habido adaptaciones sumamente importantes para esas características. Por ejemplo, las alas se convirtieron en aletas. La capacidad de contener el oxígeno, por ejemplo, en el cuerpo y mantenerlo para poder bucear también cambió en ellos. La dieta cambió y se tuvo que adaptar. Y el caso más particular es justamente el de los pingüinos que viven en la Antártica, que además tuvieron que adaptarse no solo a dietas muy específicas, sino que además a temperaturas bajísimas. Y la reconstrucción completa de toda la historia evolutiva de esta especie tan llamativa se pudo hacer en este momento gracias a que se incluyó en ese análisis los restos fosilizados de otros pingüinos que ya se extinguieron. Y esto permitió armar un panorama muy completo que permite entender cómo fueron apareciendo algunas características que permitieron que estos animales se adaptaran a un ecosistema que es muy especial, pero que además también es muy frágil, lo que nos deja importantes lecciones con respecto a lo que estamos experimentando, por ejemplo, en cuanto al cambio climático. Exacto. Había un pingüino en la antigüedad que podía volar, ¿no? Bueno, de hecho, los especialistas, y uno de ellos declaró en particular que si en algún momento se topa con una lámpara mágica y sale un genio, lo que él le pediría es encontrarse con ese ancestro de los pingüinos que además podía volar, que es como una especie de eslabón perdido. Todos los análisis sugieren que existió ese eslabón, ¿cierto? Un protopingüino que todavía mantenía la capacidad de volar y que eventualmente evolucionó hacia otra especie que ya no podía volar, o apareció desde ahí otro grupo de pingüinos que no podían volar. Los fósiles de ese pingüino que podía volar todavía no aparecen, pero se supone que debería existir por toda la historia evolutiva anterior que conocemos sobre esta especie. Lo interesante, como te decía, es que este análisis en particular incluye el análisis de restos fósiles que permite reconstruir un panorama general de esta familia tan especial de animales, nos permite entender sus adaptaciones y particularmente entender qué tan bien están preparados, por ejemplo, para un aumento en la temperatura de las aguas, algo que tiene muy preocupados a los científicos. Absolutamente, y esta búsqueda del sur, esta búsqueda del frío, finalmente da cuenta también de cambios en la dieta, cambios en los hábitos. Eso es fundamental porque si la temperatura del océano que rodea la Antártica, por ejemplo, comienza a subir, eso va a hacer que los organismos que están acostumbrados a esa temperatura o que están adaptados a esa temperatura se van a tener que mover. Y muchos de esos organismos pueden ser alimentos de los pingüinos y por lo tanto la fuente de alimento se va a mover. Los pingüinos tendrían que moverse y eventualmente a un lugar en el cual no están adaptados. Y al mismo tiempo los pingüinos forman parte de una cadena trófica, ellos también son comida de otros animales y por lo tanto se podría producir un desbalance violento y con consecuencias que cuesta proyectar el día de hoy a partir del aumento de las temperaturas. Por eso se dice que esta es una especie centinela del cambio climático, porque cambios muy pequeños, por ejemplo, en la temperatura del agua, pueden afectar de manera drástica su hábitat y eventualmente sus condiciones de vida. ¿Hay pingüinos en peligro de extinción? Actualmente desconozco si existen pingüinos en particular en peligro de extinción, pero ciertamente la presión que involucra la crisis climática ejerce sobre ellos en particular, que viven en ecosistemas que son tan particulares, una presión particularmente alta. Perfecto, Gabriel León. Con la historia de los pingüinos hoy día aquí en Tele 13 Noche. Muchas gracias, Gabriel. Encantado. Buenas noches.